Muy buenas tardes, queridos oidores, miradores y seguidores de la Comuna de la Palabra. Como cada semana tenemos un programa dedicado esta ocasión al asunto de las demencias. Particularmente hablaremos de Alzheimer también, con la doctora Lilia Mendoza, que ahorita está a buena temperatura en la ciudad y puerto de Acapulco. Pero antes de comenzar y antes de agradecerle muy formalmente a la doctora su tiempo, experiencia, sapiencia y casi todo lo que termina en ciencia, no quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que ha transcurrido otra semana más, otro mes más, y el asunto de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, sigue sin tener una explicación verosímil, creíble y válida para los familiares y para el pueblo de México. No quiero dejar de señalar que aún pende como una deuda histórica la mentira histórica que se nos contó hace tiempo y se nos dijo que era la verdad. Hoy ya se sabe explícitamente, lo ha dicho el gobierno, que no es la verdad, pero no tenemos aún claro qué ha pasado. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología desde hace más de 8 años, desaparecida en contra de su voluntad, asesinada su pareja, y seguimos esperando su presentación con vida o una explicación verosímil y creíble por parte del gobierno en turno. No quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores en el País Vasco, en Madrid, en Bilbao, en otros países que nos siguen, en Chile, Argentina, Colombia, Perú, Puerto Rico, y a quienes en nuestra patria, nuestro México, nos siguen regularmente. Tampoco quiero dejar de agradecer a la doctora Lilia Mendoza, quien desde hace tiempo ha venido trabajando en nuestro país, en el estado de Guerrero, en el asunto relacionado con qué pasa con la demenciación, más allá de la persona que va perdiendo la memoria y toda esa historia. ¿Qué significa un proceso demencial en toda una familia, en un contexto, por ejemplo, como Guerrero, Costa Grande, Costa Chica, la sierra, la montaña, porque no es lo mismo en un ambiente urbano que en un ambiente indígena o campesino o rural. Y naturalmente porque la doctora tiene una vasta experiencia como organizadora e impulsora de lo que es la Federación Mexicana de Alzheimer, lo que es el trabajo con asociaciones y organización de familiares de personas con Alzheimer o demenciación, para impulsar alternativas que hasta ahora el Estado no ha impulsado como política pública de manera amplia, sistemática hacia estos sectores. Más hoy que tenemos encima la pandemia de COVID, y si de por sí gente que está en sus cabales, dijéramos textualmente, no cree que exista la epidemia o no cree necesario seguir ciertas normas de autocuidado y vigilancia para control epidemiológico, tenemos más de 100,000 muertos oficialmente, que ya rebasa la cifra de desaparecidos en el país. Parece ser que la primera causa de morbimortalidad en México es ahora COVID, y quisiéramos, más allá de haberle quitado este tiempo a la doctora, que tiene una amplia formación en sueco y en Suecia, publicaciones sobre demenciación Alzheimer, y pues no dejo de echarle flores porque si no, no acabamos nunca con su extenso currículum y experiencia. Doctora, buenas tardes,
y te dejo la palabra para que empecemos por donde gustes y como gustes, ir destazando, despejando algunas ideas sobre este asunto de la demenciación y la atención. Algunos todavía tienen el sueño acariciado de curar el Alzheimer, sea con agua del Tlacote o con lo que sea. Otros tienen la idea de que se puede prevenir. Vale la pena romper varios mitos sobre la demencia y el Alzheimer, y cierro mi boquita. Buenas tardes y muchas gracias, doctora Lilia Mendoza. Oye, Enrique, pues es un gusto estar con ustedes y oír de tantos países que es tu audiencia. Pues tú eres una celebridad, ¿cómo no? Una gente que rebasa todos mis conocimientos. Tuve el gusto de conocerte en el estado de Guerrero, que sin duda es el estado más pobre de este país. Oaxaca y Chiapas, yo creo que los salva a lo mejor el turismo. Aquí pues estamos muy especializados en las desapariciones forzosas, como tú bien lo mencionabas, el caso de Ayotzinapa, y esa escuela ha estado pues maldita por producir gente pensante. Bueno, yéndonos al terreno de las demencias, que sería el genérico de varias enfermedades del cerebro, se suponía que la más común era Alzheimer, pero eso en algunos países desarrollados. Yo siento que, y digo siento, no pienso, que en México, por el nivel tan alto de gente con diabetes y con hipertensión arterial o con presión alta, que aquí tenemos con mucha más frecuencia demencia vascular, aunque no se le tome tan en cuenta. Y bueno, en el mundo ya se habla de otras dos demencias que si diagnosticar Alzheimer es difícil, estas otras dos es todavía más difícil. Es cuerpos de Lewis y la demencia frontotemporal. De hecho, el primer paciente que yo tuve en Acapulco hace 16 años tenía una demencia frontotemporal. Él era dramaturgo, había formado un trío con sus hermanos y lo primero que perdió fue el lenguaje. Desde luego era una familia de clase media y pudieron llevarlo a diferentes instancias a que le hicieran el diagnóstico. Él murió ya hace un par de años y bueno, es una gente muy, muy conocida de las cercanías de Acapulco. Las familias tienen mucho miedo cuando la persona muere de hacer la autopsia, que es la única manera de tener certeza de qué fue lo que pasó con ese cerebro. Hace unos años se fundó la Alianza Internacional por la Demencia, entre personas de 40 y tantos países desarrollados que manejan la computadora para acabar pronto mucho mejor que yo. Todo es en inglés y nosotros no nos podemos beneficiar de lo que ellos hacen, porque todo lo hacen en línea. Entonces me imagino yo a alguien que viva en Acapulco, en las zonas marginales, sea Zapata o Renacimiento, que están a la entrada, viniendo de la Ciudad de México, por ejemplo, donde vive la población realmente marginada de todo, de escuela, de servicios de salud, de incorporación a la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, esta Alianza Internacional por la Demencia está cambiando la película porque tiene gente, para empezar, las personas que integran la alianza de 40 y tantos países
ellas solitas buscaron el diagnóstico. Aquí, en esta sociedad mexicana, vivimos como muéganos. Para los que nos escuchan de otros países, el muégano es un dulce mexicano pegado, los cuadritos con miel o con azúcar o con piloncillo, y entonces va toda la tribu, toda la familia va a buscar al médico. Y en cambio, en entre estos integrantes de la alianza, van ellos solitos a buscar su diagnóstico cuando sienten los primeros síntomas o signos, como son la desorientación o los problemas con el lenguaje, ya no pueden acabar una frase, ya no pueden hablar de corrido. Y una amiga me dice, ay, ¿te acuerdas qué bonito era cuando hablábamos de corrido? Pues sí, quién sabe si ya estamos dentro de un deterioro cognitivo. Bueno, esta gente es muy joven, les han hecho el diagnóstico a los 40, a los 30 y tantos, y a mí me gusta esto mucho porque hay muchos profesionales que creen que esta es una patología exclusiva de las personas mayores. Y no es cierto. Tan solo el 8 o el 10% de los mayores pudieran presentar un cuadro demencial. Se confunde muchísimo la demencia con un cuadro de depresión, y esto pues complica muchísimo el diagnóstico. Acá en Guerrero tuvimos la necesidad de iniciar con dos actividades. Una, capacitar a los médicos que todavía están bastante perdidos en el espacio, y la otra, atender a los familiares a través de grupos de autoayuda. La traducción era de grupos de apoyo, pero ese primer paciente con demencia del lóbulo frontotemporal, la esposa oyó grupo de apoyo y rápidamente decidió que llegábamos con todo un equipo para apoyarla a ella, y de ahí pues le tuvimos que cambiar el nombre a grupo de ayuda mutua, porque no somos un equipo para apoyar al familiar, desafortunadamente. Bueno, es muy importante que el familiar adquiera la mayor información posible y se sacuda mitos y fantasmas de la cabeza, porque pues esto no le sirve de nada. Estamos desafortunadamente frente a enfermedades crónicas, incurables, y no hay medicamento alguno que quite esta condición. Si uno le hace caso a la persona y la escucha y la estimula, con estimulación adecuada, la persona puede mantener un equilibrio, y para que el deterioro no sea tan rápido. Hay algunos medicamentos, sí. Antes, Maestro, dígame. Utilizaste un terminejo que es el de deterioro cognitivo. En algún tiempo alguien habló de deterioro cognitivo leve, después deterioro cognitivo moderado, y ahora incluso hablan de deterioro cognitivo mayor. Severo. O severo. Y resulta que la terminología también nos hace agua la posibilidad de ir entendiendo. ¿Hay alguna diferencia entre demencia y deterioro cognitivo? Esa es una pregunta que vale la pena, considero. Y hay otra cuestión que es importante, que también señalabas. En México somos estructuras familiares supernumerarias o muéganos, dijeras. Va toda la parentela, el yerno, la nuera, el burro, el perico, el nieto, la abuelita, va todo el mundo. Entonces, hablar de demencia o deterioro cognitivo o el terminejo que usemos, nos implica ir identificando algunos indicadores, dijiste, signos o síntomas.
¿Hay diferencia entre signos y síntomas? Porque indudablemente alguien llega y me dice, me duele la cabeza, que es el síntoma, pero no dices que traigo la presión arterial hasta arriba, que es el síntoma. Entonces, si hay alguna diferencia entre signos y síntomas, indicadores de alarma, llamémosle así, porque así le llamaron en un tiempo, y las diferencias entre deterioro cognitivo leve, moderado, mayor y demencia, Alzheimer y demencia, ya mencionaste una diferencia entre frontotemporal, ¿sí? Que se manifiesta con afasia, empezó con alteraciones del lenguaje, en este caso de este paciente. Ese tipo de signos o síntomas, ¿cómo los identifica el familiar o el propio paciente? Porque aquí va toda la parentela de Gerardo. Y si hay diferencias en estos conceptos, ¿qué hacer ante ellos? ¿Y a quién acudir? Porque si los médicos están perdidos, pues estamos en la olla. Pues sí, sí estamos en la olla. Mira, yo me opuse a utilizar, y qué bueno que me señalas esto del deterioro cognitivo, porque ya todo el mundo está jugando con este concepto. Muchos médicos, bueno, este concepto inicia en el mundo de habla inglesa, no sé si en Estados Unidos o en Inglaterra primero, y que como que querían tapar, cubrir la demencia. La demencia es una palabra que tiene muy mal prestigio. Si uno busca en el diccionario es sin mente, pero no es posible. Todos tenemos una mente, la usemos o no. Bueno, tú psicólogo me dirías, ¿y dónde está la mente, no? Yo que me formé cuando la facultad de psicología era de ratólogos, conductistas, era la principal discusión, ¿y dónde está la mente? Pero bueno, no seamos tan severos con esto. Efectivamente, hay una serie de señales de alarma y la familia se da cuenta que algo está pasando. En este caso de los integrantes de la Alianza Internacional, ellos solitos son los que se dan cuenta de que algo extraño les está sucediendo. Por ejemplo, tienen problemas con el lenguaje, no encuentran las palabras, o se desorientaron e iban en una dirección y ya no saben si van para allá o van para otro lado, o ya se perdieron. Por ejemplo, una ama de casa que ha cocinado toda su vida empieza a hacer arroz o fideos, siempre lo mismo, y a lo mejor ya quema hasta el agua. Entonces es muy fácil para el familiar tomar esto como una señal de que algo está pasando. Entonces, volviendo a la palabra demencia, no nos gusta, tiene muy mal prestigio en español y a lo mejor suena muy duro. Cuando el doctor Alois Alzheimer en 1906, en un microscopio muy elemental, ve el cerebro autopsiado de una paciente que él sigue, él tiene esta señora en observación durante 7 años y esta señora lo único que dice es su nombre, Augusta, Augusta, Augusta. Bueno, a lo mejor esto de la repetición pudiera ser también otra señal de inicio, ¿no? La gente platica lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y yo me doy cuenta, ay, esto ya lo dije. A ver, te voy a preguntar si esto te dije y capaz tú no te atreves a decirme que sí. Bueno, vamos a decir que demencia es el nombre genérico de una serie de enfermedades del cerebro, que son muchas, 4 las más conocidas, realmente por lo que Alzheimer vio en ese microscopio en 1906, empezamos a conocer este mundo de las demencias por Alzheimer. Ahora, bueno, ya los estudios, los microscopios
son de muy alta calidad y nos ayudan a precisar o a ver otras cosas, ¿no? Entonces, ya como que se ha acortado el terreno y se habla de 4 estas principales demencias, insisto, Alzheimer, vascular, frontotemporal y de cuerpos de Lewis. Muy difícilmente las encontramos en México por la incapacidad del profesional de hacer el diagnóstico preciso. La gente en nuestro país llega muy tarde al diagnóstico, cuando la persona ya se perdió, cuando ya sucedió algo catastrófico en la casa, en la familia, cuando pasó algo grave, pues. En comparación con los países desarrollados, en donde ya hay muchísima información sobre el tema y la gente va solita al neurólogo, al psiquiatra, al internista, al geriatra, al neuropsicólogo. A mí me gusta empezar con el neuropsicólogo porque puede eliminar una serie de cosas que tienen que ver con, a lo mejor, otra situación, ¿no? ¿Cómo distinguimos una depresión de una situación de demencia o de inicios o de las primeras señales? A lo mejor yo estoy deprimida porque estoy perdiendo mis facultades intelectuales, que son orientación, lenguaje, juicio, memoria. Yo tenía una cita hoy y no llegué porque se me olvidó. O voy con la ropa inadecuada. Aquí en Acapulco el día de hoy estábamos hace un par de horas a 29 grados. Ahorita seguramente ya estamos a unos 32. Y si yo salgo con un abrigo, bueno, me lo quito y ya. Pero si es al revés, si estoy en un clima muy frío y salgo sin ropa, bueno, para empezar me van a detener en la primera esquina. Esta señora, ¿por qué se quitó la ropa? Esas son señales. Si en una ciudad grande como la Ciudad de México, que hay metro, acá hay una cosa que se llama Acabús, que no va por abajo de la tierra, pero que uno se sube con una tarjeta y puede caminar desde el centro de Acapulco hasta la periferia, estos barrios que yo mencionaba, que están barrios marginales. Y en un tiempo de media hora puedo yo hacer una distancia que antes me tomaría 2 horas. Bueno, pues pudiera ser que o pierdo la tarjeta o se me olvidó dónde la puse o no la encuentro y la necesito para subirme al transporte. Esa puede ser una primer señal. Yo voy al médico y me dicen que, bueno, que es por la edad. Pues por la edad no me enfermo de nada, ¿no? Yo oigo, ay, qué barbaridad, pues como yo ya estoy tan grande y volteo y veo, es una mujer de 50 años, digo, ay, qué barbaridad, pues yo ya me morí y nadie me lo ha avisado, ¿no? Bueno, no me he muerto, pero sigo dando la batalla. Bueno, estas situaciones nos dan vergüenza, nos dan pena, nos dan culpa. Ay, mi mamá está así porque yo me he portado mal, porque no le hago caso, porque llego tarde, porque me arrejunté con tal hombre, el hombre es un borrachales, en fin, una serie de cosas, ¿no? Hay médicos aquí. El otro día en la farmacia de una clínica del Seguro Social me encontré a una mujer de clase media que iba por el medicamento de su esposo y tenía la etiqueta de demencia senil. Yo cada vez que oigo esa etiqueta se me paran los pelos, más parados los pelos que ahora tengo en este look.
como si senil quiere decir viejo, si ustedes ven en el diccionario. Y afortunadamente por viejo no a todos les va a pasar esto. Insisto, entre el 8 y 10%, no sé qué diga Enrique, que no es toda la población de más de 70, 80 años. Decía ella que su marido tuvo un golpe en la cabeza y que el médico que los vio dijo que era una demencia senil por golpe. Bueno, peor tantito, ¿no? ¿Qué dirás, Enrique? ¿Qué dirás tú de este diagnóstico? Que se ponga a estudiar quien lo hizo, porque no hay tal. No hay tal, ¿no? Si me dices que por un traumatismo del cráneo y del encéfalo perdí la memoria, pues tendríamos que averiguar a ver si es cierto, ¿no? Haciéndole un estudio de cerebro. Ahora que todos los hospitales son COVID y que han estado llenos hasta el full, y hoy están otra vez llenos, nadie se puede enfermar de nada que no sea COVID, porque no hay si se enferma segundo de COVID nivel. tampoco hay. No, tampoco hay, ¿no? Y los médicos tienen que comprar sus equipos y hubo un desastre, ¿no? Los médicos ya no dan más. Bueno, también me encontré hace un año hubo una serie de mesas para la construcción de la paz y una mesa estaba dedicada a la salud. Cuando vi quiénes estaban sentados en esa mesa, me fui a regalar a otra mesa porque yo no iba a perder mi tiempo con esas celebridades. Había un internista, que alguien que también pertenecía a las asociaciones de salud, vino por mí, yo me senté en la mesa de La Paz y vino por mí y me dice, oye, hay un médico que dice que en Guerrero no hay demencia. Bueno, pues me le fui a la yugular, ¿verdad? Total que internista, Nada normal. no, hombre, qué horror, qué horror. Cuando ya en ese momento teníamos una cifra de 40,000 personas con demencia. Y luego me preguntan, bueno, ya no están diagnosticados, ¿y quién les puede hacer el diagnóstico? Si no hay médicos suficientemente capaces, si a la persona mayor no se le da, no pierde el derecho a la salud con la edad, ya no tienen edad pues está viejito, está chocheando y ya, no tiene más importancia esto, ¿no? Entonces, pues ese hombre había eliminado de golpe y porrazo a 40,000 guerrerenses. Y bueno, lo corrieron por burro del Seguro Social y luego creo que lo corrieron de uno de los hospitales de la periferia. Y luego lo corrieron de salud municipal junto a la cuadrilla de otros muy célebres médicos, ¿no? Ahora está otra cuadrilla. Bueno, por eso nuestro afán de capacitar gente que vea que la persona mayor tiene derecho a la salud y que hay que hacerle un diagnóstico y que hay que ver por qué le están sucediendo estas cosas. Y el único neuropsicólogo que teníamos aquí emigra de Guerrero a Cuernavaca, entonces pues también nos dejó en el más completo abandono. Y creo que aquí no formaste gente, ¿verdad? No sé. Pues el doctor Bulfrano Pérez me invitó a la Facultad de Medicina cuando era director a trabajar con sus estudiantes una charla sobre neuropsicología, pero en general la universidad está ajena a esto hasta ahora, y ya no digo el sector salud. Sí. ¿Y esa manita qué quiere decir? ¿Tienes una calavera allí? No, Bueno, esa de atrás es una calavera muy mexicana, ahí bailando como debe.
No, pero cuando levantaste la mano tienes, o yo veo visiones. No, a ver, mueve la mano más para que yo te la vea. Vi una, no, ¿No? veo visiones. Un síndrome En de Charles los Bonnet. cuerpos de Luis, por ejemplo. Un Charles No, pues Bonnet. vi hace un rato. Bueno, bueno, yo hubiera querido que esta pandemia tuviera que ver con las demencias, porque, bueno, todavía hay gente que dude que la pandemia existe, ¿no? Y en cuanto se les muere alguien, pues se acaba la duda, desafortunadamente o afortunadamente. Y sí, durante la pandemia, antes de que a la gente inteligente se le ocurriera usar plataformas para encontrar a los profesores, a los interesados en el tema, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí en Acapulco, Acapulco es como lo más desarrollado del estado, la industria de los hospitales está aquí, los mejores médicos o cuando menos los que cobran más están aquí. Y no era posible aprovechar a los médicos durante el inicio de la pandemia en que nos tenían a todos encerrados o como dice una amiga que está bajo arraigo domiciliario porque tiene 3 agravantes. Y entonces, bueno, los hijos no dejaban que saliera, que asomara la nariz al exterior. No podíamos convocar a Bulfrano, le quitan la dirección de una manera muy ruin. Yo perdí mi techo al salir el de la facultad y pues insisto, hay poca gente que tiene acceso a internet, a lo mejor acceso a la electricidad, y bueno, la televisión estaba ocupada o en las novelas para enajenar a la gente o para otros menesteres, o para hablar de la pandemia. Pero no había la posibilidad, yo creo que esta posibilidad de usar plataformas en los últimos meses se hizo muy, pues una estrategia muy afortunada. Los grupos de autoayuda se suspendieron por obvias razones, la gente pues no la íbamos a obligar que saliera de sus casas. Insisto, no había la posibilidad de hacer el grupo en línea como se hace dentro de la Alianza Internacional. Ellos tienen muchísimas personas capaces, con toda su demencia, de ofrecer los grupos de autoayuda en línea y tenían un programa de 2 o 3 veces por semana y ahora es diario y tienen sus seminarios y tienen toda una serie de cosas que nosotros no nos podemos beneficiar de ella. Hay una señora de Argentina que es la embajadora, ella tiene Cuerpos de Luis, escribió un libro y la mandan a todos los congresos que tiene la Federación Internacional de Alzheimer para hablar de su propia experiencia, de su propio testimonio. Un día recibo una comunicación de la Alianza en donde dicen que hay una señora que vive en el área rural de Puerto Vallarta y sí tiene un apellido en español, pero pues el apellido era de un marido que tuvo que la golpeaba, entre otras cosas, en la cabeza. Ella, enfermera de profesión, y entonces me desplacé a Yelapa, es el lugar maravilloso donde ella vivió, un área rural
de Puerto Vallarta, pero con acceso en lancha. El viajecito cuesta 350 pesos, así que no todo el mundo puede ir, ¿no? Pero llegué, la conocí, era una americana y por eso podía tomar las sesiones del grupo en línea. Su idioma original era inglés, es inglés. Y pues no podía ser representante de México, aunque hablaba perfecto español, porque no era mexicana, ella es de California. Bueno, cuando quisimos que esta mujer de Buenos Aires representara dentro de la Alianza Internacional de la Demencia, representar a Latinoamérica, bueno, me escribe y me dice, ¿qué te parece si tú me traduces? Oye, si la gente de la Alianza está defendiendo independencia y autonomía, pues yo no podía ser su traductora, aunque soy traductora de la propia Alianza. He traducido algunos documentos. Ellos tomaron la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene ya 11 o 12 años, y se ampararon en el artículo 1, en donde hay una discapacidad intelectual y adquirida, porque la adquirieron conforme pasó la vida, ¿no? Me van a decir que eso no es posible. Bueno, pues ellos así lo manifiestan. Y es la convención que los protege y los ampara, pero están metidos, ellos defienden sus derechos humanos a ultranza, y por eso digo yo que ha cambiado la película. Primero, porque la edad de inicio es a los 40 o 30 y cúbole de años, porque ellos solitos buscan el diagnóstico, porque hay profesionales que sí saben de hacer el diagnóstico, y pues la mayoría de ellos no está buscando un medicamento que los cure, porque si bien hay medicamentos para etapas iniciales que no sirven para todo el mundo, sirven para algunas personas, y pues esta es la gran decepción, ¿no? Las familias quisieran que alguien invente una tableta, una píldora que revierta el proceso que está sufriendo la persona, y pues esto no es posible. Esto no es posible porque desconocemos cómo funciona el cerebro, a pesar de todos los avances. No sé tú qué digas, Enrique. Tú que has estudiado el cerebro desde otras ópticas. ¿Tú qué piensas? Pues es indudable que es necesario conocer la organización y el funcionamiento cerebral para la estructuración del psiquismo. Hablemos de procesos cognitivos, memoria, atención, que son dos expresiones psicológicas que se impactan en los procesos demenciales. La memoria, la atención, la concentración. Naturalmente viene la depresión, les viene secundariamente el darse cuenta de que ya no somos lo que era. Nosotros los de entonces ya no somos los de entonces, y de alguna manera vienen estrategias de compensación que no siempre son exitosas. Aparte viene el otro problema, los conflictos intrafamiliares que preexistían al proceso demencial en muchos casos. Procesos jurídicos, ya no pueden testar, ya no pueden decidir sobre su vida misma, ya no pueden realizar ciertos mecanismos, son violentados por los propios familiares. Ahora que se habla de la violencia hacia las mujeres, se ha omitido mucho la violencia hacia las personas en procesos demenciales, hacia los adultos mayores, por parte de sus propios hijos, de sus hermanos, porque además, ¿quién se vuelve cuidador primario? Generalmente, si es varón, es la esposa, si vive.
Si no es la esposa, son las hijas o alguna de las hijas. Si no, alguna de las hermanas. La tarea de cuidador primario es una tarea esencialmente femenina. Y entonces hemos olvidado también al cuidador, qué hacer con el cuidador y con la familia, porque de otra manera tenemos que reconocer que hay que ir hacia el exocerebro, no solamente el cerebro, sino lo que está más allá del cerebro de la persona en su contexto familiar y social. Pensemos, en Acapulco creo que hay un centro gerontológico que se llama Centro Gerontológico Altair, que trabaja ciertos programas de estimulación con personas que tienen procesos demenciales o ahora el concepto de deterioro cognitivo mayor o moderado, como gusten las expresiones lingüísticas, pero en realidad el problema es que aún desconocemos mucho y además reducimos al individuo un problema que es sistémico, que es familiar y que debe estar orientado hacia la comunidad y hacia la familia, porque de otra manera, ¿cómo lo enfrentamos? Pero tú mejor que yo sabes de todo esto, doctora. Bueno, yo te preguntaba del conocimiento que tenemos actualmente del cerebro. Cosa que Miren, celebro que hay poco conocimiento, pero... Bueno, totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. En 1992, Raúl Mena, un yucateco, fundó el primer banco de cerebros en este país. Y bueno, tenemos varios tabús. A mí me parece brillante la idea de que se pueda estudiar el cerebro una vez que la persona muere. Para confirmar el diagnóstico y que avance la ciencia y para conocer este cerebro. Bueno, y dos, pues para romper este mito de que no hacemos autopsias en nuestro país, ¿no? ¿Yo por qué me dedico a esto? Porque mi madre, y antes de ella, unos 30 años, mi abuela, murieron las dos mi abuela con una demencia mixta. Ella tuvo unos infartos cerebrales, una demencia vascular y luego ya desarrolló el Alzheimer y a eso se le llama mixta, que es el desafortunado caso de tener las dos cosas, ¿no? Y años después a mi madre también se le ocurre tener esta enfermedad. Qué ocurrente. Y bueno, ¿eh? Qué ocurrente. Sí, muy ocurrente, oye. Y bueno, pues yo era la cuidadora primaria, yo vivía en Suecia, como tú dijiste, y tuve que venir coincidentemente después de los sismos de 1985 y encontrarme ya una madre que pues no se bastaba a sí misma, aunque había hecho 5 años de un equilibrio y de una compensación. Ella era muy inteligente y entonces no sé cómo, pero salió adelante, se perdió varias veces, encontré boletos del metro con su nombre y su dirección y su teléfono. Y si ella hubiera llamado, pues nadie contesta en ese número porque ella estaba afuera, ¿no? Alguna vez me habló que la comadre la había invitado a comer y se regresa de un punto y me dice, oye, no pude llegar. ¿Cómo de que no pudiste llegar si has ido a esa casa muchas veces? Uno tiene, bueno, yo en especial, no soy paciente y me exaspero rápidamente y cómo de que no pudiste llegar, ¿no? Si has ido 1000 veces. Bueno, entonces, sé lo que es convertirte en un cuidador primario y que debiera ser tierno, apapachador, muy mono, pero bueno, en fin, como si ella me hubiera regañado a mí cuando yo era niña, pues algunas cosas no sucedieron bien. Me acuerdo un día
bueno, ella se rompe, se fractura la cabeza del fémur y entramos al Hospital López Mateos del Iste, que fue el primer hospital del país que tuvo un servicio de geriatría. Y la jefa del servicio de geriatría era una mujer que había perdido a su abuela, también con Alzheimer, y entonces se la sabía de todas. Años después, la madre también muere con demencia, ¿no? Y bueno, con esta doctora negoció ella que con los traumatólogos que se le operara, porque la querían dejar meses y meses con el tratamiento anterior, que era unas pesas. Imagínate tú cómo se habría puesto si la dejan varios meses con pesas en las piernas para arreglar la fractura, ¿no? Entonces sí le agradezco a esta doctora que, una, que haya hecho el diagnóstico, y dos, que hiciera la negociación con los traumatólogos para que esa señora se operara, porque el argumento de ellos era, ¿y para qué la operamos? Una, por la edad, y dos, esta mujer no va a volver a aprender a caminar. Claro que aprendió, ¿no? Yo me dediqué a ella en tiempo completo, tiempo exclusivo, para enseñarle a caminar en base a una rehabilitación que le dio una amiga. La amiga ya murió, desafortunadamente, pero mi madre volvió a caminar, y como al mes de la cirugía volvimos al hospital, mi madre ya vestida como una señora, caminando y saludando a todo el mundo que la saludaba, y ni idea tenía de quién la saludaba, pero ella muy contenta de recibir pues tantos estímulos, tantos saludos afectuosos, ¿no? Pero sí fue dedicarme a ella en cuerpo y alma. Yo creo que si no me hubiera pasado esa experiencia, pues yo me dedicaría a otras cosas, andaría muy a gusto en otros menesteres, como mi vida anterior. Bueno, entonces sé lo que tienes que sacrificar para dedicarte a que una persona tenga una vida de calidad. Pero si una madre te ha dado una buena vida y se ha empeñado en tu crecimiento personal y ha visto que estudies y que escojas esa línea de vida, bueno, pues tú lo que menos tienes que hacer es recompensarla por ese tiempo que te dedicó a ti, ¿no? Bueno, y no me arrepiento de haberlo hecho, salvo por un día en que, bueno, había que hacer una rutina muy específica, de un horario muy estricto. A tal hora la levanto al baño, a la primera orina de la mañana, la vuelvo a acostar en su cama. En ese momento yo era, muchas gracias, profe, en ese momento yo recuperaba mi identidad frente a ella: hijita querida, ¿y cuándo llegaste de Suecia? Y qué gusto tenerte aquí, y sabía mi nombre. El resto del día podía yo ser, por el pelo corto, el nombre de todos sus hermanos o el nombre de mi padre, ¿no? Y yo decía, bueno, pues a esta señora, ¿cuántos hombres la habrán bañado que se refiere a mí como si yo fuera un varón? Bueno, pues era eso, que tenía muchos hermanos. Y aprender en estos horarios, bueno, tal hora para comer, tal hora para hacer los ejercicios en la mañana y en la tarde, tal hora para el baño, la merienda. Y cuando llegaban las visitas, todos querían merendar lo que yo le preparaba a ella de merienda, porque se veía muy apetitoso. Siempre comió con excelente apetito y tuvo una vida de calidad. Yo al principio decía, ay, es que no es posible una mujer tan generosa que se ocupó de toda la parentela que tenía necesidades, ya fuera de salud, económicas o de lo que fuera,
¿cómo le cayó esta enfermedad tan fea? Cuando fundo la Asociación Mexicana de Alzheimer y empiezo a viajar a congresos, México fue el primer país tercermundista y subdesarrollado que se incorpora a la Federación Internacional de Alzheimer. Y bueno, mi crecimiento es exponencial, ¿verdad? Al conocer otros países, personas, etcétera, conocimientos. Y digo, híjole, mi madre fue tan generosa que hasta para su muerte escogió algo que a mí me permitiera crecer. Bueno, pero fue un privilegio. No todo el mundo, yo pienso en la gente de aquí de Guerrero que no tiene nada prácticamente, si pudieran decir lo mismo que yo, ¿verdad? Creo que no. Es un trabajo muy pesado, es un trabajo exclusivo, hay que estar al tanto, que no se salgan de la casa, sobre todo conforme avanza la enfermedad y están más desorientados y más perdidos, ¿no? Tuve también muchísima suerte de caer en el primer servicio de geriatría del país, servicio que luego me quedé ahí como asesora y tuve la fortuna de formar 60 geriatras y 200 gerontólogos médicos. Y bueno, yo hablaba de las cosas que yo sé, que eran las cuestiones sociales, económicas y políticas. Pero si pienso en Juan Pérez con su salario mínimo o menos, bueno, no hay punto de comparación, ¿no? En estas épocas de pandemia, ese Juan Pérez, que a lo mejor no tuvo que comer si no salió a la calle, y si salió a la calle y se contagió, y si fue a dar al hospital, a un hospital general, donde hasta los directores están aterrados del COVID, sobre todo hace meses, cuando se sabía mucho menos, pues no hay ni con quién compararse. El otro tema aquí, quisimos hacer un centro de atención diurna, que eso facilitaría la vida de las personas con alguna forma de demencia. Ya teníamos un local, uno de mis alumnos del hospital, que es uno de los 2 geriatras que hay aquí en Acapulco, 15 años me rogó, oye, vamos haciendo un centro de atención diurna. Ay, no, estás loco, ¿cómo vamos a hacer eso? Se necesita personal capacitado, se necesita mucha paciencia, se necesita muchísimas cosas. Bueno, un día decido que sí, que vamos a hacer el centro. Ese día lo secuestran, lo levantan, como se dice aquí, y el proyecto desapareció del horizonte. Afortunadamente él está todavía con vida, pero imagínense que hemos abierto y que secuestran al personal, al médico, a tu servilleta y a todo el mundo, pues como que no, ¿verdad? Insisto, a mí me gustaría que las demencias fueran como la pandemia, de mucha publicidad, de que ocuparan mucho espacio en los noticieros, en los programas de radio, de televisión, que llegaran al corazón de las personas, ¿no? Para evitar esto que tú mencionabas de la violencia contra las personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa. Doctora, hay aquí... quizá valga la pena tocar un punto que me parece fundamental. Factores genéticos en las demencias. Hablaste de un factor que es el de la comorbilidad, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión arterial, problemas de EPOC, oxigenación, etcétera, que están asociados también a la alta mortalidad en COVID. Y resulta ahora que estas enfermedades crónico-degenerativas, porque el paciente
con demencia es un paciente además con comorbilidad, tiene que tomar una farmacia médica para controlar la tensión arterial, para regular la glucosa en sangre, para el manejo de función hepática, renal, qué sé yo, y esto implica el seguimiento y la adherencia terapéutica. De alguna manera hay estudios que hablen de ciertos factores de riesgo. Mencionabas uno que es evidentemente estadístico. Tu abuela y tu madre presentaron estos procesos, lo cual implica que es posible una correlación, si no causal, sí estadística, entre donde hay familiares con signos de deterioro cognitivo o de demencia, es probable que si hay comorbilidades y demás, también puede haberla y hay que estar alerta. Aparte de tomar en cuenta los signos y síntomas que ya mencionabas, las anomias, la persona que de pronto me decía, ay chiquito, como se le olvidó mi nombre, lo práctico fue decirme chiquito. Y con eso resolvió el problema, ¿eh? Entonces veía a su sobrina y le decía, chiquita, santo remedio, es una buena salida para la novia, pero a la vuelta del tiempo se van perdiendo y se da cuenta de que ya no recuerda, de que va perdiendo la calidad que tenía antes y eso la va tirando también. Más de 80 años tenía, pero además de los signos o síntomas que es importante tomar en cuenta para buscar un diagnóstico y una atención para mejorar calidad, sí hay factores genéticos considerados en esta cuestión. Mira, yo asistiendo a los congresos en diferentes países, desde luego me ofrecí como conejillo de Indias, ¿verdad? Y me dijeron, espérate a que lleguemos a los inicios tardíos, porque tu abuela y tu madre empezaron tarde, es decir, después de los 70 y qué húbole. Y ahorita estamos estudiando los casos genéticos, las personas genéticas, las familias que realmente tienen este modelo genético que inician temprano, es decir, a los 30, 40, cuando más 50 años, que hay 3 personas enfermas al mismo tiempo y que alguna de las 3 ya fue autopsiada. Yo hablaba del mito del miedo terrorífico que tenemos a las autopsias, que no se practican, y hablaba también y creo que no acabé esa idea, de Raúl Mena, que funda el Banco de Cerebros. Bueno, entonces, la parte genética, la parte genética requieres tener gente joven, ya con el diagnóstico, y que alguien haya muerto y que se le haya hecho la autopsia y que se haya confirmado por esta vía el diagnóstico. Los inicios tardíos, como en mi caso, bueno, yo espero que habiéndome ocupado durante más de 30 años ya de este asunto, que haya yo salvado la película, y si no, pues a ver a quién le caigo para que me cuide. Yo en vez de preocuparme, me ocupé, ¿sí? Vamos a formar a la gente que me va a cuidar. Si lo quieren ver que era un punto de vista egoísta, pero yo así lo vi. Quiero estar con alguien que me cuide. O quiero que el que me va a cuidar, en el dado caso, esté lo suficientemente capacitado para diagnosticarme y para, pues, seguir conmigo en la vida, ¿no? Hoy en la mañana recibí un poema de alguien que me decía, si ves que pierdo la memoria, llévame al mar, porque con el mar voy a recordar muchas cosas. Bueno, vuelvo a Raúl Mena y su Banco de Cerebros. Durante muchísimos años, por el tabú que tenemos de hacer la autopsia, ese banco tuvo 7 cerebros, o sea, muy poquitos, ¿no? Ahora creo que ya tienen 350, que siguen siendo pocos para
se nos han muerto más de 100,000 oficialmente con COVID y yo creo que fácil otros 200,000 en sus casas, porque esos no entran en la estadística. Y bueno, no se les ha hecho ninguna autopsia. Entonces, Raúl murió. Raúl, curiosamente, muere de un infarto o derrame cerebral y muere hace unos años, pero el banco sigue allí en el Cinvestav. Y bueno, ya tienen cuando menos 300 y algo cerebros. Pero son muy pocos, ¿no? Son muy pocos. Yo quiero seguir pensando que el asunto genético es bajo esas condiciones. Cuando menos 3 en la misma familia, que uno haya muerto y se le haya hecho la autopsia, y si no, no hablamos, ¿no? Entonces estoy tranquila en ese sentido. Vamos a ver mejor. Sí, por Zoom, insisto, en Guerrero, en Acapulco es muy difícil porque la gente marginada no tiene electricidad, no tiene computadora, no sabe usar la computadora y cómo fregados va a usar alguna plataforma. Simplemente la higiene. Tú sabes que en Guerrero, en Acapulco, la gente que vive en los cerros no tiene agua. ¿Cómo fregados se han lavado las manos en estos 10 meses de pandemia? Dime tú. Pues a lo mejor se las lavan cuando salen a algún centro comercial, pero pues llevan sus virus para compartir ampliamente con todo el mundo. Yo creo que es muy difícil, por otro lado, conseguir voluntarios que quieran estar en esta causa. Tú ves, por ejemplo, a las de cáncer mamario, a las de Reto, tienen su muy buen local, tienen un prestigio acumulado a lo largo de 30 años. Ves a las de diabetes, también su local, los congresos nacionales, etcétera, etcétera. Como que son cosas y la misma pandemia, oye, son cosas que están en todos los frentes. ¿Y a quién le importan las demencias? ¿A quién? Ni siquiera a los internistas de los que ya hablé. Quisiera saber el nombre del que dijo de la demencia senil por golpe, ¿no? Y lo voy a averiguar, algún día tengo que coincidir con esa mujer otra vez. Traumatismo encefálico te puede dejar sentadito en una silla. Ojo, muchachos que les gusta andar en motocicletas. Un sobrino mío murió, iba en la moto, después de una cosa de estas que hacen los jóvenes de la facultad, novatada, lo atropella un carro, lo avienta contra el muro de contención, en ese momento queda descerebrado y su cuerpecito vivió domingo, lunes, martes, y el miércoles se le murió el riñón y fue cuando ya se declara muerto, ¿no? Y bueno, pues no se autopsió tampoco, era evidentísimo el trancazo que le dieron. Diga usted pues, cuánto tiempo doctora, más tenemos. Fíjese que, no, pues podemos seguir todavía otro ratín. Sería muy interesante, hemos visto un panorama general de procesos demenciales o demencias. ¿Qué pudieras sugerir a profesionales de la psicología o de la salud en general que fuesen considerando para poder impulsar este trabajo? Porque efectivamente los grupos de ayuda mutua, valga la expresión que usaste, son una parte importante. Aquí está la Asociación Morelense de Alzheimer, en algunas entidades hay asociaciones, pero ¿qué podemos hacer para poder ir ampliando el interés y el conocimiento, sobre todo sensibilizando la importancia que tienen? Porque para muchos, como la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que decía, pues ya los viejos no sirven para nada,
Además son una carga social y económica. Si no existiera esa carga, todos estaríamos mejor. Para algunos personajes de la política internacional, pero en realidad las cosas son distintas. Son muy distintas porque dicen el perfil de desarrollo poblacional ha cambiado y el perfil epidemiológico también. Ahora con COVID, quién sabe cómo vayamos a quedar después del 21 o del 22, pero seguimos teniendo adultos, seguimos teniendo personas que 30, 40 y pico, dijera 50 y cúbole de años, y ya están en procesos demenciales muy declarados y muy evidentes. ¿Qué es lo que se puede sugerir para seguir promoviendo el interés, sobre todo en la gente joven? Porque pues nosotros, si nos echamos otros 20 años, 25, estaremos muy felices. Pero ellos todavía tienen medio siglo de frente y creo que es importante llamar su atención. Mira, yo te decía que a mí me gusta empezar por el diagnóstico neuropsicológico porque puedes eliminar cosas que mimetizan una demencia. Entonces, a los jóvenes que estudian psicología les diría que hagan neuropsicología y que vengan a Guerrero y que formen escuela acá. Y a lo mejor empezaría con ellos que no están tan maleados, o no sé si estén maleados. Con los médicos, pues sí, no sé, no he estado con ustedes, ¿no? Mira, a los médicos, pues seguir picando la piedra. Acá he encontrado a muchos médicos que tienen o han tenido familiares con demencia. Ese es el caso de nuestro querido amigo Bulfrano, ¿no? Que un día que mucha gente soltó su testimonio, él se animó y contó de una de sus abuelas que también había tenido alguna demencia. Entonces, pues seguir tirándoles las piedras a ver si algún día les cae el mensaje y entienden que esto no es necesariamente una cosa de viejos. Y además, si no nos acaba el coronavirus, pues seguiremos dando la batalla y seguiremos aquí existiendo y rescatando lugares para trascender y para ser. Esperemos que, no sé, mira, en Argentina está la mejor asociación de Alzheimer del mundo. Tienen muchas actividades que nosotros no tenemos. La asociación ahí se llama Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, ALMA. Tienen en muchas provincias. La otra cosa es que los centros de atención diurna pueden estimular a las personas, pero para eso necesitas contar con personal calificado. Hay en León, hay en Ciudad Obregón, hay en Reynosa, una cosa particular y medio malhechona. Hay en varios lugares del país. En Tampico, oye, hicieron una magnífica experiencia apoyados por un laboratorio cuando los laboratorios todavía apoyaban, ahora creo que ya no apoyan nada. Entonces, el centro de atención diurna es una cosa que te permite llevar a tu familiar desde temprano, le dan su desayuno, en algunos lugares los bañan, porque el baño tú sabes que se convierte en una actividad muy difícil, ¿no? No hay que discutir nunca con ellos porque no vas a ningún lado. Entonces los bañan, los estimulan, les hacen actividades. En la Ciudad de México hay uno que lo hacen casi como escuelita, ese modelo a mí no me gusta. Y al familiar le permite continuar con su propia vida y ya a una cierta hora de la tarde, ya merendada la persona,
lo recoge la familia y entonces ya lo llevan a la casa y duerme con ellos. Porque tampoco tenemos la cultura de las instituciones de larga estancia, entiéndase, asilos. Aunque en Cuernavaca está la industria de los asilos, tú sabes que ahí en Así Cuernavaca es. hay muchísimos asilos. Unos se proclaman como expertos en Alzheimer y no saben nada. Y yo quisiera que algún político tuviera un familiar con alguna demencia para que vieran. Aquí Ceferino, cuando fue gobernador, tiene, no sé si todavía viva la mamá de él, que tiene Alzheimer o tuvo, ¿no? Y si la señora se paraba en la calle y decía 1000 veces que ella era la mamá del gobernador, bueno, esto era cierto y no importaba que lo dijera 1,000,000 de veces, pero Cefro tenía un médico internista de 24 horas para que estuviera dedicado a su mamá. Pues ese político no me sirvió. Entonces vamos buscando otro político. Y bueno, aquí en Guerrero, ¿por dónde le das? Primero, población indígena, el idioma español, no acceso a salud, violencia obstétrica. ¿Por dónde empezamos, Enrique? ¿Por dónde empezamos? Pues doctora, en No sé. realidad el problema se aprecia sumamente complejo y sin embargo no por ello, como dijeras, vamos a detenernos. Claro. También tengo la certeza de que no nos va a liquidar la pandemia. Y Ajá. vamos a tener que seguir. No hay pandemia que dure 100 años, Ni menso ni que lo aguante. menos que lo aguante un siglo. Pasará la pandemia, hallaremos recursos para afrontar, pero en esta lucha hay que seguir. Hablas de demencias, pero podemos hablar de lo que son traumatismos abiertos u oclusivos de cráneo, pacientes que tienen secuelas neuropsicológicas, amnesias, afaxias, agnosias, secundarias a traumas de cráneo, eventos vasculares cerebrales que no terminan en procesos demenciales, pero que sí se manifiestan como síndromes neuropsicológicos, alteraciones en la estructura de la personalidad, como pueden ser los grandes síndromes frontales, que también se parecen mucho a procesos demenciales muy avanzados, donde la persona ya no reconoce al familiar y como en aquella película española acaba preguntando, ¿y tú quién eres? O en Esperando la carroza, ya toda la familia quiere que Ay, no, se ese es muera. buenísimo. Todo el mundo quiere que se muera y no se muere. O Mi padre, la película alemana Mein Vater, dedicada a un personaje que deja de trabajar y entonces hay mucho material al respecto y hay que seguir picando piedra, como dijeras. Y en esta picada de piedra, pues todavía contamos ahí con el doctor Gulfrano Pérez, porque ahí sigue trabajando el Malevo, contamos contigo, contamos con, acá en Morelos, con la Asociación Morelense de Alzheimer, que sigue trabajando a pesar de los pesares vistos, y con los pocos o muchos que siga, hay que seguir esto, porque no podemos detenernos tampoco, sea con problemas en los niños, en los adultos, en los ancianos. A esto nos dedicamos por principio y muchos hicieron juramento de Hipócrates que no de hipócritas y pues a darle con el juramento de Hipócrates, ¿no? Y no quiero dejar de agradecerte, doctora. Bueno, mira, tú y yo a lo mejor ya no vamos a estar en el 2050. Bueno, a lo mejor tú sí, yo no. Pero en el 2050 va a haber 130 millones de personas con demencia en el mundo. Entonces, pues México no se puede quedar tan atrás. Digo yo. Pues doctora, siempre es un placer escucharte, platicar contigo. Hay comentarios de que, por ejemplo, Xóchitl Marcos López, ella es de Chilpancingo de los Bravo. Es de suma importancia el trabajo multidisciplinario, lamentablemente en Guerrero, y en Oaxaca, y en Chiapas, y en la Ciudad de México,
y en muchos lados, y seguramente en otros estados, entre egos de profesionales, el miedo, la ignorancia, nos alimentan esto. Muchas gracias a Xochitl. Por ahí también otra colega me señaló, porque nos están viendo en Chiapas, Eulalia Martínez también comentó que es muy importante esta charla de varios, del USAER de Tecpatán, Chiapas, en Tecpatán, Chiapas, también nos estuvieron viendo. Creo que vale la pena seguir con este tipo de programas porque también van, así caigamos en una piedra o en dos, es seguir avanzando. Yo te quiero agradecer tu tiempo, tu experiencia, doctora, porque tienes unos colmillos bien retorcidos en esto desde hace buen tiempo, desde que llegaste de Suecia y dejaste a Olof Palme por allá y a toda la industria acerera que en Suecia estaba fuerte. Y pues muchas gracias y qué bueno que estás acá. Oye, pues muchas gracias a ti, Enrique. Es un honor que me hayas invitado después del homenaje que te hicieron. Mis respetos, maestro. Y ya me estarás diagnosticando cuando sea oportuno. No, inshallah. No. Bueno, pues ojalá doctora, que no. Y hasta la próxima. A nuestros Ande seguidores pues. y a ti gracias. Gracias a ti. Nos